6:27 de regreso. ¿Habría cárcel? Un tema que está siendo polémico a esta hora. ¿Habría cárcel para quienes se quiten el condón sin su consentimiento de su pareja? Carlos, ¿cómo es la historia? Mire, Willy, es un proyecto de ley presentado por el representante a la Cámara por el Partido Liberal, además representante antioqueño Julián Peinado, radicó un proyecto de ley para que quitarse el preservativo sin consentimiento verbal y explícito de la pareja de hasta 4 años de cárcel, para que esto sea incluido en el Código Penal. Saludamos a esta hora, 6:28, al representante Julián Peinado. Doctor Julián, buenas tardes, bienvenido a De Regreso con Mi Oriente. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Mi Oriente y un saludo especial para Carlos y para Willy. Muchas gracias por abrirme este espacio de pedagogía. Muchas gracias. Precisamente, hagamos pedagogía. ¿Cómo se implementaría este proyecto de ley? ¿Cuál es la base de lo que usted propone? Claro que sí, hemos venido encontrando en diferentes semilleros de estudio de derecho penal y de acompañamiento y diálogo con las mujeres y las personas que han sido abusadas, que algunos manifiestan un tipo de abuso que no se encuentra sancionado ni contemplado en la ley penal, advirtiendo que la ley penal cumple un principio y es que tiene que ser taxativo, la conducta tiene que estar absolutamente descrita. Hoy en día en Colombia podemos decir que según los diferentes estudios del Ministerio de Salud, los indicadores de enfermedades de transmisión sexual están absolutamente disparados. Eso ha generado que cuando se tenga una relación sexual, pues en esa misma condición usted puede estar poniendo en riesgo un bien jurídico, sea el bien jurídico a permanecer saludable o inclusive el bien jurídico de la vida. En ese caso, tiene que entrar el legislador a determinar la conducta para determinar una sanción. Y esa conducta es quien se quite el preservativo, sea hombre o mujer, sin consentimiento durante la relación sexual, es decir, una relación sexual mediante engaños sin preservativo, pues está incurriendo en una conducta delictiva, atendiendo además que hoy en día los fiscales y los jueces se encuentran confundidos a la hora de recibir esta denuncia, porque no se sabe si es una violación, sabiendo que la violación se admite como un tipo penal donde hay violencia, pero en este caso no. Entonces se abstienen de sancionar y de emitir una infracción frente a estas personas que cometen este tipo de actos. ¿Aplicaría este proyecto de ley congresista solo para el condón, preservativos de hombres, o también cuando alguna mujer, que también hay métodos, digamos, anticonceptivos, barreras de protección en el caso de las mujeres, también contemplaría penas para mujeres que dejen de utilizar estos dispositivos sin consentimiento del hombre? Es decir, Carlos, si una mujer me dice a mí como, venga, estoy planificando y no lo está, por ejemplo, o usando diafragmas, algo, ¿también aplicaría? Claro que sí, eso también es una forma de engaño. Aquí inclusive dentro del articulado están sancionados, por ejemplo, el diafragma, los capuchones cervicales o las esponjas anticonceptivas. Yo tengo una pregunta. Si los espermicidas en realidad solo funcionan para protegerse de un embarazo no deseado, ¿cómo podría entonces darse el caso de una enfermedad de transmisión sexual? O sea, ¿quién le aseguraría a uno que el otro se quitó el condón o la otra persona y ese fue el contacto? Muy buena tu pregunta. Lo primero que hay que advertir es que la sanción no se produce por el efecto de transmitir una enfermedad sexual, sino por el hecho de quitarse el condón. Ya ahí se tipifica la conducta, porque ahí es donde se violenta el consentimiento a la práctica sexual. Lo que podría entenderse la transmisión de la enfermedad es más como una prueba, puede entenderse inclusive como un acercamiento a una prueba, que es lo que llamamos pruebas indiciarias, pero no específicamente tiene que ser la transmisión de la enfermedad, que realmente sería un daño a reparar, la consecución del delito. ¿Cómo blindar el texto del proyecto de ley para que no haya casos de injusticia? Sabemos lo difícil que es legislar en este tipo de casos tan sensibles. Eso es una práctica congresista que se le conoce como el stealthing, que viene incluso de varios casos en Estados Unidos que fueron muy virales hace 2 años. ¿Cómo blindar ese proyecto de ley para que no haya injusticia en este tipo de casos? Esa es una pregunta que se ha vuelto recurrente en este proyecto, y ante eso hay que advertir algo. Quien valora las pruebas es el juez, no el legislador. El legislador, el Congreso en específico, lo que hace es que tipifica una conducta en general y en abstracto. Es decir,
crea la situación y dice, el que cometa esta acción será sancionado. ¿Dónde cae entonces la facultad y la competencia de la prueba? En el ejercicio particular de juzgamiento que haga cada juez, y será quien determine haber sido violentado en esas circunstancias que manifieste cuáles son los objetos de la prueba. Ejemplo, para eso existen peritos médicos que establecen, médicos legistas que establecen si hubo violencia, por ejemplo, en los casos de violación. En estos casos tendrán que advertirse las declaraciones e inclusive si el día de mañana usted quiere tener una relación con sexo seguro frente a sus posibilidades de enjuiciamiento, pues también diría yo casi que emitir un consentimiento previo, prescrito, que sería inclusive hasta lo más acorde para evitar eso que tú estás diciendo, para evitar un enjuiciamiento en estas condiciones. Ahora, como lo decía ahorita la compañera, cuando hay enfermedad de transmisión sexual también se puede alertar este tipo de circunstancias, que también pueden determinar la causa del juzgamiento. Al fin de cuentas, cada caso es individual y será valorado por el juez según las pruebas que presente la parte denunciante o la víctima. Representante, y entonces en caso tal de que uno fuera a hacer la denuncia, lo haría por la ruta fucsia, pues activaría qué ruta para poder saber o cómo lo han planteado. Muy interesante tu pregunta. La verdad es que no hemos contemplado cómo se conecta el delito con la activación de este tipo de líneas para denuncia de violaciones. Hay que advertir que esto es de violaciones a este tipo de normas. Hay que advertir que esto es para hombres y para mujeres. Es decir, cualquiera de los dos puede ser objeto o víctima de este delito. Y lo que hay que hacer es advertir algo adicional. Cuando uno crea delitos, esto está primero abierto a la discusión si realmente el Congreso va a autorizar que sea de 4 a 8 años, dependiendo, porque también el contacto con los genitales sin autorización previa o con consentimiento también se considera acoso sexual. Pero lo que es muy importante es advertir que cuando el Congreso habla, también habla como un mecanismo de prevención general. Es decir, la comisión de delitos no solamente es para imponer penas privativas de la libertad, sino para que en la modernidad, de acuerdo a las conductas que se van presentando por los seres humanos, se entienda qué está y qué no está permitido. En este caso, la sanción de este tipo de conductas que son gravosas por la lesión al bien jurídico, vida o salud. 6:35 de la tarde, Julián Peinado, representante a la Cámara por Antioquia por el Partido Liberal. Gracias, congresista, muy amable. A ustedes muchas gracias. Advertir que la discusión está abierta y la discusión se va a presentar si esto también puede tipificarse como una violación. Ahí hay una discusión ya muy jurídica. Nosotros consideramos que no, que esta conducta debe sancionarse en un tipo autónomo para defender los derechos reproductivos y sexuales de los hombres y las mujeres en Colombia.